Buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos a una sesión más del programa de especialización en desarrollo e inclusión social en su sexta edición. El día de hoy comenzamos con el módulo 18, gestión articulada de las prestaciones sociales del MIDIS, retos y perspectivas. El día de hoy tenemos a nuestro experto. Él es Jorge Enrique Núñez Arteaga, es abogado, magíster en gerencia social y relaciones comunitarias, con más de 10 años de experiencia en el área social, dedicado a la generación de políticas públicas y proyectos de inversión social en programas sociales del MIDIS. Ha sido gerente de gobierno local, coordinador de enlace del MIDIS, tiene experiencia en la elaboración de proyectos como iniciativa para una política pública vinculada a la creación de programas sociales que ayuden a combatir el hacinamiento penitenciario y por ende la inseguridad ciudadana. Así también tiene propuestas para mejorar los procesos del sistema de focalización de hogares, entre otros. Actualmente se desempeña como especialista de articulación de las prestaciones sociales en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Le damos la bienvenida y las palmas virtuales a nuestro ponente del día de hoy. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Un saludo fraterno para todos los participantes de esta sexta edición del curso de especialización en desarrollo e inclusión social. Muy gustoso de poder compartir con ustedes esta experiencia, de poder afianzar nuestros conocimientos en función a lo que ya venimos, a la trayectoria que venimos teniendo ya desde este hermoso espacio como es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bien, el día de hoy vamos a poder presentar justamente un tema muy importante dentro de lo que respecta a la articulación social, a la articulación territorial en los diferentes niveles de gobierno, dentro de ellos lo que respecta al gobierno regional y a los gobiernos locales. Es por ello que se ha presentado, se está mostrando una presentación respecto al rol de los gobiernos regionales y locales en el fortalecimiento y la institucionalidad de las articulaciones de los programas nacionales del MIDIS. Adelante, por favor. En ese sentido, el día de hoy vamos a tener nociones básicas acerca de la gestión pública, un análisis sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Vamos a hablar también acerca de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030, el rol de los gobiernos regionales y los gobiernos locales respecto al cumplimiento justamente de esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social que, como entiendo, han visto ya anteriormente en las presentaciones o en las ponencias de los módulos anteriores, es la política que dirige justamente este espacio del desarrollo y la inclusión social a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bien, acerca de las nociones básicas de la gestión pública. Políticas públicas y gestión pública. Hablar justamente acerca de la política pública está enmarcado dentro de los fines y estrategias para la intervención estatal. Dentro de ello, podemos ver también que la gestión pública opera para el cumplimiento de los fines y estrategias. Dentro de ellos es importante determinar que la decisión pública o las decisiones de la autoridad para resolver o crear condiciones para que se resuelvan los problemas públicos está basado en un fin principal que es justamente el recurso económico. Es por ello de que esta moneda de nuestra moneda oficial del país, obviamente un nuevo sol refleja justamente ese poderío que tiene para poder atender las diferentes necesidades a nivel de los sectores, ya que sin el recurso económico es poco probable que la implementación de estas políticas públicas y de la gestión pública como tal tenga los resultados que esperamos a nivel nacional, a nivel local y a nivel regional. Sí, adelante. Dentro de ello, la política pública podemos determinar que es un conjunto de acciones estructuradas para alcanzar objetivos de valor para la sociedad. Además de ello, podemos determinar que son acciones que han sido definidas por autoridades legítimas. Al decir el término legítimas está vinculado prácticamente al término que han sido civilmente reconocidas, ya sea por el imperio o mandato de electoral. Acciones ejecutadas por actores gubernamentales, dentro de ellos servidores civiles,
en cada uno de los estamentos que conforman la gestión pública y se encarga de orientar el comportamiento del gobierno para el cumplimiento de objetivos o fines principales o primordiales dentro de un determinado sector. Adelante, por favor. Dentro de los tipos de políticas públicas, hablamos que o encontramos que hay políticas regulatorias, distributivas, redistributivas y constituyentes. Dentro de las políticas regulatorias, que justamente opera o está orientada principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas, por ejemplo, la ley número 30021, ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Todos recordaremos de que a partir de esta ley se han establecido justamente estos símbolos que podemos visualizar en la imagen, alto en grasas saturadas y alto en sodio, a fin de, en diferentes empaques, envolturas de los diferentes productos que encontramos en las tiendas de abarrotes a nivel nacional. Esto justamente para, en cierto modo, concientizar a la población a que el consumo de determinados productos puede ocasionar daños graves para la salud. Este, por ejemplo, es un modelo de política regulatoria. Tenemos la política pública distributiva, que está encargada de destinar o destina a prestar bienes o servicios a los ciudadanos, como por ejemplo servicio de salud. Dentro de ellos encontramos justamente al Ministerio de Salud como ente rector de esta política pública y sus diferentes estamentos a nivel regional como las direcciones regionales de salud y a nivel local como las redes integradas de salud. Tenemos las políticas públicas redistributivas, que son aquellas políticas que recaudan de algunos sectores, en este caso, para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Por ejemplo, los programas sociales. Dentro de los programas sociales, como ustedes ya deben tener conocimiento, son 7 los que rigen en el sector del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Vemos justamente en la imagen cómo es que se desarrolla la política pública redistributiva dentro de un CIAI, un centro integral de atención infantil en el programa Cuna Más, y es que justamente esta política se ha encargado básicamente de generarse recursos de otros sectores del Estado para poder brindar un servicio o una atención a la población. Tenemos las políticas públicas constituyentes, aquellas que buscan modificar la organización misma del Estado, por ejemplo, iniciativas legales para modificar la Constitución de 1993. Como todos conocemos, no es necesario que se dé un referéndum o una reforma general a la Constitución para cambiar todo el sistema constituyente, sino que en esa línea se pueden formular políticas que permitan, mediante iniciativas legislativas, regular determinados artículos o parámetros dentro de la Constitución. Adelante. Bueno, tenemos una pequeña gráfica que va a simbolizar todo lo que es el tema del presupuesto o el aparato económico que ayuda justamente a la implementación de la política pública, los conflictos sociales que siempre emergen a nivel de descontentos o desconciertos que se puedan dar por determinadas poblaciones que no están conformes o de acuerdo con determinadas implementaciones de políticas públicas o que en su mayoría de los casos afecta a determinados sectores. Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, el tema minero, que son conflictos latentes que se presentan en diferentes regiones o diferentes zonas a nivel nacional. El saneamiento físico legal, que es importante también, y dentro de ello el tema de tratar de reordenar lo que corresponde mediante una política pública, lo que corresponde justamente el tema de las invasiones. Justamente hace un tiempo atrás tuvimos un incendio en Pamplona, aquí en Lima, en el distrito de San Juan de Miraflores, y justamente ese espacio en la cual se dio el tema del incendio fue un tema que estuvo justamente a cargo de pobladores que habían invadido ese espacio de que pertenecía al Ministerio de Educación. Es ahí donde entra el Ministerio de Vivienda mediante COFOPRI para tratar de regular o dar un tema de saneamiento físico legal a determinados predios que corresponde también a los gobiernos locales hacer el trabajo correspondiente para alinearse a la política pública que en este caso debería implementarse en el sector. Tenemos el centralismo administrativo, eh,
que en este caso justamente está abocado a que muchas veces la oposición hacia determinadas políticas públicas está orientada a que los recursos no se canalizan de manera descentralizada a los gobiernos regionales y por ende a los gobiernos locales para la implementación de estas políticas. Adelante. ¿Qué significa descentralización? Para ir un poco más ahondando en este tema. La descentralización es un proceso político técnico que forma parte de la reforma del Estado peruano y está orientado a alcanzar un buen gobierno, es decir, un gobierno efectivo, eficiente y al servicio de la ciudadanía. Y pudimos alcanzarla, es lo que todos nos preguntamos, y con ello encontramos una finalidad clara, que es que este proceso de descentralización que está impulsando el gobierno tiene como principal finalidad o fin lograr el desarrollo integral y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones, así como el ejercicio equilibrado de poder por el gobierno nacional, regional y local en beneficio de la población. Adelante. Dentro de las políticas públicas, haciendo un pequeño paréntesis, hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta para poder tener los resultados que queremos lograr. Hace un tiempo atrás, dentro de los programas sociales, empezó a hablarse mucho el tema de rescatar el valor público. Y entre ello tendríamos que nosotros definir qué es el tema del valor público. Son aquellas condiciones efectivas de bienestar social valoradas por la propia ciudadanía y que se crean a partir de las acciones y servicios que brinda el Estado a través de la administración y la gestión pública. En este caso, el ciudadano encuentra valor público cuando se dan los servicios de manera efectiva, se recibe en este caso por parte de la población el valor creado por los servicios mediante los resultados en los cuales la población o el público objetivo desea alcanzar. Los resultados o el valor creado por el resultado o impacto, que es lo que buscamos desde los programas sociales. Por ejemplo, en el programa nacional de apoyo directo a los más pobres, el programa Juntos, el resultado que se logra alcanzar es la eliminación de la pobreza transgeneracional. Entonces, el resultado de ello sería de que ese hogar salga de su condición o su clasificación o su nivel de pobre. La confianza, que es un valor público que también se piensa alcanzar mediante la implementación de la política, y es el valor creado por la legitimidad, es decir, en este caso, por la confianza que se genera en el público objetivo dentro de la sociedad o de la población para poder rescatar justamente el tema de la implementación de la política pública. Adelante. Vamos a hablar también dentro de ello acerca del análisis de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Dentro de ello es necesario mencionar que la visión que tiene de esta implementación de esta política es construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas. El compromiso que se debe generar mediante esta política, que es la política 24 del Acuerdo Nacional y que establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos. Haciendo un pequeño paréntesis en este punto, es necesario acotar que siempre se ha escuchado, o habremos escuchado todos hablar, que en el sector privado prima un principio fundamental que es la eficiencia y la eficacia y que dentro de ello se anhela en algún momento alcanzar lo mismo en el sector público. Justamente la generación de esta política en base a este acuerdo, a esta política 24 dentro del acuerdo nacional, lo que busca es que justamente dentro del estadio de la implementación de las políticas mediante los programas sociales, en concreto por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se logre una implementación eficiente y un resultado eficaz en el logro de los objetivos que tenemos por cada uno de los programas. Independientemente de que tiene que lograrse un Estado moderno en función al avance de la tecnología y transparente al servicio de las personas y sus derechos, evitando siempre los actos de corrupción. El objetivo que se piensa lograr mediante la implementación de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 tiene como centro a las personas y busca que las mismas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación.
Dentro de ello hablamos de un enfoque. Y este enfoque básicamente está ligado a que la modernización de la gestión pública en el Perú se alinee o sea alineada con la visión al 2050, que es una propuesta mucho más ambiciosa, promoviendo un Estado eficiente y transparente, priorizando a las personas y buscando la igualdad de oportunidades en una sociedad democrática y pacífica con enfoque territorial, lo que siempre hemos hablado, haciendo un pequeño paréntesis en este punto, de que la política pública tiene que estar alineada a la realidad en la cual la zona o la región, la provincia o el distrito se circunscribe. Dentro de de los programas sociales, se ha visto, por ejemplo, en base a la experiencia de que no tiene la misma o no tiene el mismo impacto en la costa, en la sierra o en la selva. Por ejemplo, en el programa Juntos se habla bastante sobre el tema de interoperabilidad, que es el recojo de información mediante un sistema de Internet, mediante el enlace o la generación de los resultados que tiene el Ministerio de Salud con la atención a gestantes, niños, niñas, en este caso, y recién nacidos y el resultado que se hace mediante la verificación del cumplimiento de corresponsabilidad del programa Juntos. En esa línea de interoperabilidad deberían coincidir las atenciones a esta población beneficiaria, pero no es lo mismo tener un resultado de evaluación de este cumplimiento en la costa, donde sí tiene mayor alcance de Internet, que en la selva, como por ejemplo en la provincia de Condorcanqui, en el distrito del Cenepa o en el distrito de Río Santiago, donde el acceso a la cobertura de Internet es totalmente escasa. Muchas veces no hay ni siquiera cobertura de celular. Entonces, esa diferencia marca justamente un hito en que se debe la política aplicar en función a tener un enfoque territorial para poder lograr el resultado que se busca, que es eficaz y eficiente. Y hablamos acerca de la sostenibilidad ambiental, amarrada o arraigada justamente a una política adicional que es el cuidado y la protección del medio ambiente. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de políticas públicas, lo primero que tenemos que identificar, estimados participantes, es determinar cuál es ese problema público, para saber dentro de ello cuál va a ser el nivel de operatividad, el nivel de intervención que va a tener la política pública. Esto, este problema público, digamos que es la raíz para generar la política pública nacional. Dentro de ellos vamos a determinar cuáles son las causas directas, cuáles son las causas indirectas y cuáles son los efectos. Vamos a la primera. Dentro de ellas encontramos que hay un inadecuado diseño de políticas públicas, hay una inadecuada estrategia de intervención, hay una inadecuada provisión de bienes y servicios, una inadecuada gestión interna y una inadecuada gestión de resultados. ¿Cuáles son las causas indirectas? La definición del problema de políticas públicas que no está basado en evidencia. Hay una ausencia de criterios de priorización en el diseño de políticas públicas. Hay una incorrecta identificación de objetivos, indicadores y lineamientos en el diseño de políticas públicas. Hay una formulación de normas e instrumentos que no sustentan en un análisis de impacto regulatorio. ¿Cuáles son los efectos ante este problema público? Que las personas enfrentan barreras burocráticas y que afecta el ejercicio de las funciones. Adelante, por favor. Encontramos en ello la propuesta. Dentro de la propuesta para poder generar esta política pública está el transitar hacia una nueva gobernanza pública. Para ello, determinamos algunos puntos principales, como por ejemplo política pública y regulación, que habla acerca del diseño de políticas públicas con criterios de priorización basadas en evidencia. Hablamos de una estrategia de intervención que busca justamente establecer la estrategia de intervención para lograr los objetivos de la política pública. Hablamos acerca de bienes y servicios, que está basado en definir y diseñar cuáles son esos bienes, cuáles son esos servicios a ser entregados a la persona por parte del Estado. Y la gestión interna, que habla acerca de abordar la capacidad de la gestión interna de las entidades y que justamente conlleva a poder cumplir con atender las necesidades de la población.
Dentro de esta propuesta, para transitar hacia una nueva gobernanza pública, cumpliendo justamente estos principios, por no llamarlo de otra manera, que debería basarse la política pública, se pretende lograr justamente una implementación en eficacia y eficiencia lograda a raíz de resultados concretos. Adelante. El principio de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Hablamos acerca del Día Internacional de los Derechos Humanos respecto a la dignidad de la persona humana. Además de ello, la orientación a resultados que tiene que ver básicamente con las intervenciones públicas para resolver un problema público. Es el fin principal de la política pública. La resiliencia, que es la continuidad de las intervenciones públicas frente a contextos de crisis. Un claro ejemplo es el tema del COVID-19 en el año 2019-2020. La productividad, que es la optimización, en este caso, de la gestión interna a través de un uso eficiente de los recursos públicos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios que en este caso se busca o se pretende alcanzar? Dentro de ellos, el objetivo prioritario número uno es garantizar las políticas públicas que respondan a necesidades y expectativas de las personas en el territorio, tanto en diversos sectores, tanto en salud, educación, programas sociales vinculados al MIS, etcétera. El objetivo prioritario 2 es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, tratar de hacer, haciendo un paréntesis en este objetivo, tratar de hacer menos o generar menos barreras burocráticas dentro de la administración pública, dentro de los procedimientos administrativos o los procesos operativos que en este caso están enmarcados la política pública. Hablamos también del objetivo prioritario número 3, que es fortalecer la mejora continua en el Estado, que justamente busca hacer un análisis y una evaluación de la política pública. Dentro de ello se enmarca que después de 10 años de implementada una política es necesario evaluarla, es necesario rediseñarla y es necesario redirigirla en función al contexto, la realidad actual en la cual se circunscribe el tema territorial, la región, la provincia, el distrito o a nivel nacional si es que hablamos como país para la implementación de una nueva política. El objetivo prioritario número 4, que es garantizar un objetivo abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas. Al hablar de gobierno abierto, hablábamos justamente, por ejemplo, en la nueva estrategia de intervención que tiene el Ministerio de Desarrollo actual, con puertas abiertas hacia la población. Todos los días se están recibiendo aquí en el Ministerio, desde la Dirección de Articulación de Prestaciones Sociales, alcaldes, tanto de centros poblados como, por ejemplo, hoy hemos estado con centros poblados del Cusco, de alcaldes distritales, gobernadores regionales, para poder recoger cuál es la necesidad que ellos tienen en territorio respecto a justamente cómo se vienen implementando o se vienen ejecutando en la intervención de los programas sociales basados en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Justamente el tema de garantizar un gobierno abierto es eso, que nosotros encontremos o hagamos ese nexo con nuestras autoridades, tanto del gobierno local y regional, para poder generar esos puentes de desarrollo que necesitan ellos en sus territorios y nosotros como una mirada de evaluación acerca del trabajo que venimos desarrollando desde cada uno de los programas sociales. Y esto justamente va a permitir que nosotros tengamos legitimidad o aprobación por parte de las autoridades y en general de la población que recibe nuestros servicios respecto a la intervención pública que nosotros desarrollamos con cada uno de nuestros 7 programas sociales. Adelante. ¿Cuál es la situación futura deseada? Al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Una de ellas es justamente la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Lo que se pretende al 2030 es que a nivel nacional todos los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos desde el punto distrital hasta a nivel provincial y también los gobiernos regionales logren el haber implementado dentro de su territorio los 5 objetivos o haber cumplido los 5 objetivos
prioritarios que tiene esta política nacional, tanto en el desarrollo de la niñez o infancia y también en el desarrollo productivo y el desarrollo de nuestros adultos mayores. Adelante, por favor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. Hablar acerca de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 está basada en tener que tocar diferentes aspectos que parten justamente de poder identificar cuál es el problema en este caso, el problema público que conllevó a generar esta política nacional. Dentro de ello tenemos la exclusión social que genera la pobreza a lo largo del ciclo de vida de las personas. Dentro de ello tenemos también una situación futura deseada, que es lo que nosotros pretendemos con esta política nacional lograr a nivel de todo el territorio al 2030, que se espera que el porcentaje de población en situación de pobreza monetaria sea del 15%, la reducción del nivel de pobreza monetaria. ¿Cuáles serían los objetivos? Uno de ellos es mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar la inclusión social, mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social. El tercer objetivo sería incrementar la capacidad para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social. El cuarto objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social. Y el quinto objetivo que tenemos como parte de la política nacional es mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar de igual manera su inclusión social. Pero tenemos barreras. Dentro de ellas está el acceso a la identidad. Por ejemplo, en la parte de la selva, en Amazonas, en Loreto, en en la selva central también encontramos diferentes comunidades nativas y también comunidades indígenas en parte de la sierra de nuestro país, donde existen personas que nadie las conoce, están como NN. Necesitamos también afianzar dentro de lo que corresponde al sector de mismo el tema del acceso a la identidad de estas personas para que puedan con ello acceder a cualquier intervención público focalizada, no solamente del MIDIS mediante sus programas sociales, sino además de otros sectores como el SIS, el Seguro Integral de Salud dentro del MINSA. El acceso a la salud, que es importante, el acceso a la educación, la conectividad vial, el acceso al trabajo e inclusión financiera, la protección social, la vida libre de violencia y acceso a la justicia, el acceso a los servicios integrados y al acceso a la vivienda adecuada y a la tierra. Para ello, se ha trabajado dentro de esta Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social enfoques transversales. Dentro de esos enfoques transversales, uno es el hogar, porque todo parte de la familia, el curso de vida o el ciclo de vida. Ya el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya no habla de el desarrollo, las atenciones eh, y de manera personal por cada una de de los sectores que vienen interviniendo, sino habla ya de paquetes integrados o habla de paquetes de vida. Diferencias, tres, diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Cuatro, gerontológico. Hablamos de la gestión social de riesgo, del desarrollo humano. Hablamos también de aquellos enfoques basados en derechos humanos, en aquellos enfoques basados en el ciclo de vida, aquel enfoque territorial que es muy importante para poder justamente rescatar o en este caso valorar el tema de la identidad. Hablamos del enfoque de género, hablamos del enfoque intercultural y sobre el enfoque de la perspectiva de discapacidad. Esta política abarca todos estos enfoques transversales y trata de resaltar justamente el cumplimiento de los derechos de las personas y la población para poder acercar los servicios en los diferentes sectores que corresponden. Adelante. Cinco objetivos prioritarios, como mencionábamos anteriormente, son los que enmarcan, en este caso, o alinean el cumplimiento o el desarrollo de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. El primero de ellos, basado en el ciclo de vida de la persona, es mejorar el desarrollo infantil.
que es mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social. El segundo objetivo es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social. Hablamos acerca del objetivo número 3, que es incrementar la capacidad para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social. Hablamos también acerca del objetivo número 4, que es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores para asegurar su inclusión social. Y el objetivo 5, que enmarca a todos los demás o engloba a todos los demás, que es mejorar las condiciones del entorno de la población. Y de esta manera aseguramos su inclusión social. Esta política pública tiene 16 indicadores de objetivos prioritarios, 19 lineamientos. El MIDI se encuentra en o tiene 10 lineamientos fundamentales para su ejecución, 81 servicios, 16 servicios son prestados por el MIDIS, 97 indicadores de servicios, 23 indicadores de servicios son del MIDIS de los 97. Adelante. A continuación, podemos ver el detalle de estos 16 indicadores de los 5 objetivos prioritarios. Ante el objetivo prioritario número 1, mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su inclusión social. Como indicador del objetivo está el porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer. Se inició en el año 2021 con el 6.7%. Al 2030 se pretende lograr el 5.4%. Eh, Se tiene también como indicador el porcentaje de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia. Se inició en el año 2021 con una medición o una línea base del 38.8%. Se pretende o se busca lograr al 2030 el 32.3%. Hablamos acerca del porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica como indicador. En el 2021, perdón, se inició con el 11.5%. Al 2030 se busca lograr el 5.5%. En este caso, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud es el responsable de cumplir este objetivo. Acerca del objetivo prioritario número 2, que es mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes para asegurar su inclusión social. Dentro de los indicadores está el porcentaje de estudiantes egresados o egresadas de secundaria que transitan a educación superior. En el año 2021 fue de 38.4%. Para el año 2030 se busca lograr el 44.7%, es decir, que un mayor número de estudiantes egresen o concluyan la secundaria de manera satisfactoria y transiten a la educación superior. Haciendo un paréntesis, en este indicador, por ejemplo, el programa Juntos viene siendo un trabajo articulado con Beca 18 para de esa manera implementar dentro de su política pública el aspecto, el punto o el eje vinculado al egreso de sus usuarios o de la población objetivo del programa Juntos. Y de esa manera hacer un pequeño replanteamiento del rediseño de la política pública que todavía no estaba enfocada. El otro indicador es el porcentaje de estudiantes con deserción acumulada en secundaria. Del 4.9% en el año 2021 se pretende al 2030 lograr el 1.6% de deserción escolar. El porcentaje de adolescentes que ya no son, que ya son madres o están embarazadas por primera vez. En este caso, en el año 2019, como un dato adicional, fue de 12.6% y se logra o se busca lograr, perdón, al 2030 a llegar al 6.5% como nivel de descenso en lo que respecta a este indicador. Para ello, justamente, viene el programa Juntos, por ejemplo, trabajando también la política de egreso de de sus usuarios y evitar que estudiantes, por ejemplo, que culminan su año escolar mediante un proceso de concientización y de sensibilización en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud mediante el proceso de planificación familiar, pues adquieran o tengan en este caso, generen algunos compromisos familiares, evitando eso, busquen por lo contrario
el tema de la transitabilidad a la educación superior, cortando de esta manera justamente el tema de gestantes o madres embarazadas, mujeres embarazadas por primera vez que están dentro de la población enfocada como adolescentes. Dentro de este objetivo prioritario número 2 está enmarcado la Dirección General de Educación Básica Regular y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del MINSA. En el objetivo prioritario número 3 está incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social. Dentro de estos indicadores tenemos la tasa de subempleo para llegar del 47.4% del año 2021 al 40.6% en el 2030, la tasa de desempleo en el PEA, en este caso de 15 a 29 años, del 10.5% en el año 2021 al 10.23% en el 2030, el porcentaje de personas de 50 a 59 años con presión arterial alta, de acuerdo con medición efectuada, del 26.20% en el 2021 al 17.8% en el 2030. Dentro de ello también están enmarcados determinados sectores como la Dirección General de Promoción del Empleo, del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas del Ministerio de Salud, para el cumplimiento de este objetivo número 3. Tenemos el objetivo prioritario número 4, que es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores para asegurar su inclusión social. Dentro de los indicadores de medición tenemos el porcentaje de personas adultas mayores con algún problema de salud crónico, del 37% del año 2019 como dato adicional. Se pretende lograr una disminución al 35.8% para el año 2030. El siguiente indicador es el porcentaje de personas de 60 años o más con alguna discapacidad, del 16.20% de 2021. Se está pretendiendo lograr el 14.10% en el año 2030. Tenemos otro indicador, como es el porcentaje de personas adultas mayores con algún tipo de pensión, del 32.20% del año 2021, llegar al 50% en el año 2030. El porcentaje de adultos mayores con algún seguro de salud, del 87.4% del año 2021, llegar al 99.20% al 2030. Es decir, tratar de coberturar la mayor cantidad posible con seguro de salud a nuestros adultos mayores. También tienen direcciones competentes responsables de este objetivo. Dentro del objetivo prioritario número 5 está mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. Hablamos acerca, como indicador, del porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios, de 73.7% en el año 2021 al 84% en el año 2030. Tenemos el siguiente indicador, como es el porcentaje de hogares con piso de tierra, del 23.6% del año 2021, se pretende llegar al 16.9% en el año 2030, y el porcentaje de la población de 15 años a más años de edad víctimas de algún hecho delictivo. En el 2020, como dato adicional, se tenía 23.4%, se pretende llegar en el año 2030 al 6.8%. De igual manera, para este objetivo prioritario número 5, tenemos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social mediante la Dirección General de Seguimiento y Evaluación como responsable del cumplimiento de este objetivo, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la Unidad de Gestión Técnica del Programa Nacional de Vivienda Rural y el Ministerio del Interior como la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Adelante, por favor. Dentro de las responsabilidades de los ministerios en las instituciones sobre la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos que mencionar lo siguiente, que esta política es transversal. Si bien es cierto, el MIDIS es el ente rector quien lidera y dirige esta política, como ustedes han podido ver, en función a los 5 objetivos prioritarios que la dirige y en función a los 16 indicadores que se tienen que enmarcar, son diferentes sectores como el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, Ministerio de la Producción, la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo, adicionalmente de RENIEC como órgano independiente encargado justamente del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, y de Vida como la Comisión Nacional para el Desarrollo de Vidas sin Drogas, quienes están enmarcados para el cumplimiento de esta política. Hablamos de 14 ministerios. Hablamos de la Presidencia y el Consejo de Ministros como órganos adyacentes de RENIEC y de Vida, y adicionalmente, y un punto muy importante, para que se pueda dar el cumplimiento de esta política de manera descentralizada, hablamos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales en los niveles provincial y distrital. Adelante. Como siguiente punto vamos a hablar acerca del rol de los gobiernos regionales y gobiernos locales respecto al cumplimiento de esta política pública. Lo mencionamos hace un momento, esta es una pequeña gráfica, en la mayoría que ya se ha familiarizado con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social debe recordar esta presentación, que justamente enmarca los 5 objetivos prioritarios, que no los vamos a repetir porque ya lo hemos mencionado, y también aquellos sectores que dentro de la política transversal que se tiene que atender, enmarca a diferentes estamentos del Estado para poder lograr su cumplimiento. Se puede visualizar que por cada uno de los objetivos prioritarios se determinan el cumplimiento de se determinan las funciones o las competencias por parte de cada uno de los sectores. Por ejemplo, para el desarrollo infantil temprano está el programa Cuna Más, Minedu, MINSA, el Ministerio de la Mujer, mediante sus sectores correspondientes. Quisiera acotar a esta presentación, y justamente lo había dejado para poder hacer la contingencia correspondiente, en un pequeño paréntesis, de que si nosotros quisiéramos agregar una columna adicional a la franja derecha de esta presentación, a nivel del gobierno local podríamos hablar que dentro de mejorar el desarrollo infantil temprano está el área de compromiso 1, que está vinculado justamente con el trabajo como estrategia para lograr el desarrollo infantil y la lucha contra la anemia, enmarcado en este objetivo prioritario. Dentro de mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de las niñas, niños y adolescentes, si hablamos además del MIDIS, mediante el ex programa Caliwarma, ex programa Guasimicuna, hasta diciembre de este año, y a partir de enero del 2026 solamente programa de alimentación escolar y el programa Juntos, además del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante el ex programa Nacional Aurora, ahora programa Guarmiñán, sería que en el gobierno local, para el cumplimiento de este objetivo, enlazado en esta política pública, se tenga que generar el compromiso de la DEMUNA, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente. En el objetivo prioritario número 3, vinculado a incrementar las capacidades para la inclusión económica de jóvenes y adultos, vinculado al MIDIS, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación, al MIDAGRI, al Ministerio Nacional de Ambiente, al Ministerio de la Producción, a nivel de gobierno local, podríamos enmarcarlo con la Gerencia de Desarrollo Económico Local Productivo. Para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en el objetivo prioritario número 4, además de 65 en el MIDIS y del MINSA con el programa de prevención y control de cáncer, y de RENIEC, que es importante, tendríamos que enmarcar, tendríamos que enmarcar en este caso al Centro Integral del Adulto Mayor por parte del gobierno local. Y en la quinta política, el objetivo, perdón, de la política pública, mejorar las condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión social. Hablamos del MIDIS en el Programa Nacional País, mediante sus modalidades de intervención, tambos y las PIAs terrestres ahora. El Premio Nacional Sello Municipal mueve, incentiva siempre el cumplimiento de determinados objetivos por parte del gobierno local dentro de esta política pública, que ha sido y es un eje principal y un conductor clave para poder generar el cumplimiento de esta política a nivel de gobierno local, y es una estrategia clave saludada desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que va año a año mejorando.
Además del FED, está por parte de vivienda, el programa Sumaguasi, y sumado a ello tendría que estar a nivel del gobierno local, en este caso, la gerencia de infraestructura. De esta manera podríamos decir que ampliamos las intervenciones mediante un enfoque intercultural para la atención con los gobiernos locales en cada uno de los puntos a nivel de territorio del ámbito nacional. Ahora sí, adelante, por favor. Dentro de los retos de los gobiernos regionales y locales al 2030, podemos encontrar lo siguiente. El reto número uno por parte de los gobiernos regionales y locales es un plan operativo institucional, un POI, un planeamiento estratégico institucional, un PI, y servicios del apéndice al 2030. Es decir, que la política pública, dentro de sus 5 objetivos prioritarios, esté enmarcado también o esté alineado dentro del plan operativo institucional y del plan estratégico institucional del gobierno regional y del gobierno local. Sume como parte de la estructuración de estos planes operativos institucionales. Punto 2, los gobiernos locales, mediante el plan de desarrollo municipal concertado, que se dan muchas veces a inicios de año, el presupuesto participativo municipal, el presupuesto inicial de apertura, el plan de acondicionamiento territorial provincial, el plan de desarrollo urbano, plan de desarrollo rural, plan de desarrollo de asentamientos humanos, el plan integral de desarrollo sustentable, el plan de renovación urbana, el enfoque de zonificación de áreas urbanas y catastro municipal. Estos son los aspectos por los cuales se puede ir insertando la implementación de los servicios del apéndice al 2030 a nivel de gobierno local. A nivel de gobierno regional, ¿de qué manera podríamos ir insertando los servicios del apéndice al 2030? Mediante el reglamento de organización y funciones, mediante el manual de organización y funciones en lo que respecta a la gerencia regional de desarrollo social o de inclusión social, dependiendo la denominación que tenga en la región, el cuadro para asignación de personal provisional, manual de procedimientos administrativos, texto único de procedimientos administrativos, texto único de servicios no exclusivos o el manual de operaciones conocido como MOP. Dentro de ellos, enmarcados a los objetivos prioritarios del apéndice. Adelante. Dentro del marco legal, a nivel de gobierno local, tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica 29972, que define a las municipalidades como instituciones autónomas responsables de promover el desarrollo local en sus jurisdicciones. Y justamente esta norma es la que enmarca el que tengan estas potestades. Autonomía. Las municipalidades tienen la facultad de gestionar sus propios recursos y tomar decisiones en relación a las necesidades de sus comunidades. Haciendo un paréntesis acá, por ejemplo, aquellos participantes que hoy están de repente, tienen la oportunidad de estar laborando en un gobierno local, sea distrital o provincial, tienen la posibilidad, por ejemplo, de poder gestionar mayores recursos para sus gerencias de desarrollo social y fortalecer el trabajo de sus programas a nivel de este gobierno local, como es de MUNA, como es OMAPET, como es CIAN, como es Compromiso Uno, etcétera, porque la norma lo ampara. El desarrollo local, la ley enfatiza el papel de las municipalidades en la implementación de políticas públicas que promuevan el desarrollo social, económico y cultural. Es importante acá destacar que de igual manera invitamos a nuestros gerentes o subgerentes de desarrollo social que son participantes también de esta actividad a que puedan fomentar o generar iniciativas de políticas públicas en sus territorios. En base a una experiencia que quisiera compartir con ustedes, por ejemplo, en un gobierno local en la provincia, en una provincia, en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, cuando tuve la oportunidad de laborar en este gobierno local, fomentábamos el tema de generar una ordenanza municipal en la cual cree la cuota laboral de la persona víctima de violencia familiar y sexual. Porque analizamos que el problema público que se tiene dentro de la lucha contra la violencia familiar, lucha contra la mujer y la violencia familiar, es de que se tiene arraigado dentro del ciclo de violencia dos aspectos muy marcados.
Uno, el tema de la dependencia económica y otro, la dependencia emocional. Enfocando esta propuesta dentro solamente de la dependencia económica, se pretendía mediante esta propuesta lograr justamente la independencia económica de las personas víctimas de violencia familiar y sexual y que además de ello logren insertarse en el ámbito laboral, dejar o cortar la dependencia de su agresor por el aspecto económico y de esa manera fortalecer su capacidad eh, social, fortalecer su capacidad de emprendimiento, fortalecer, etcétera, otras oportunidades que puedan tener, enmarcados en un convenio articulado con el sector empresarial y logremos de esta manera fomentar justamente como iniciativa la implementación o la inserción de estas personas víctimas, de esta población objetivo, personas víctimas de violencia familiar y sexual. De esa manera podrían enmarcarse propuestas que podrían ir generándose a nivel de un análisis que ustedes puedan tener para que en sus localidades, para que puedan ir resolviendo determinados problemas públicos que se puedan presentar. La ley orgánica de municipalidades te faculta, te da esa posibilidad de poder implementar o promover el desarrollo social, económico y cultural en tu territorio. La participación ciudadana, que la ley promueve la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos municipales. Siempre involucrar al sector social, involucrar a las organizaciones sociales de base, involucrar a las juntas vecinales, que es importante para tener la legitimidad en el trabajo que se desarrolla desde el gobierno local. Si nosotros trabajamos de espaldas, si estamos en un gobierno local y trabajamos de espaldas a la población, justamente lo que vamos a encontrar es negatividad, vamos a encontrar justamente ilegitimidad en el desarrollo de nuestro actuar. Adelante, por favor. Adelante. Gracias. Dentro del marco legal de la Ley de Gobiernos Regionales, la Ley de Gobiernos Regionales define a los gobiernos regionales como entidades descentralizadas responsables de la planificación y ejecución de políticas regionales. Para ello vamos a hablar de la planificación regional. Los gobiernos regionales desarrollan planes de desarrollo que consideran las necesidades específicas de cada región y buscan soluciones integrales. La coordinación intergubernamental, que quiere decir que la ley establece mecanismos de coordinación entre los gobiernos regionales y locales para asegurar la coherencia y eficiencia de las políticas públicas. Hablamos acerca del desarrollo sostenible. La ley fomenta la implementación de políticas que promuevan el desarrollo sostenible en las regiones, tomando en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. Haciendo un pequeño paréntesis en este aspecto, o en este punto de la presentación, es importante traer a colación lo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha venido fomentando por intermedio también de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y del SINADIS, que es el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que es la mesa o el espacio para la aplicación de la política pública. ¿Y a qué se basa o en qué está orientado? En la implementación de la red de gerentes de desarrollo social a nivel regional lograr o buscar o pretender lograr la implementación de este espacio que va a ayudar a canalizar justamente en un trabajo articulado con todos los gerentes a nivel de las provincias y ellos hagan la réplica de la red de sus gerentes de desarrollo social a nivel de municipalidades distritales, va a ayudar o permitir de que la política pública o la política nacional de desarrollo e inclusión social, el apéndice al 2030, se encamine de manera articulada y de manera coherente entre todos los gobiernos a nivel local y regional. Adelante. Hablamos acerca de la promoción del desarrollo integral. Los gobiernos locales y regionales, al trabajar en conjunto con el MIDIS, impulsan el desarrollo integral de las comunidades, abarcando aspectos económicos, sociales y ambientales. Dentro del desarrollo económico, hablamos que se implementan programas que fomenten, en este caso, la generación del empleo, el emprendimiento y el acceso a oportunidades económicas. Hablamos acerca del desarrollo social, que busca promover políticas que mejoren la calidad de vida de la población, incluyendo acceso a salud, educación y vivienda. Y hablamos acerca del desarrollo ambiental, que busca justamente la implementación de medidas para proteger el medio ambiente, promover la sostenibilidad y garantizar el acceso a recursos naturales. Adelante.
Acerca de los mecanismos de articulación, el MIDIS implementa diversos mecanismos para incentivar la alineación de acciones entre los gobiernos regionales y locales, asegurando la efectividad de sus programas. Tenemos el CIDIS, que promueve la articulación intergubernamental y multisectorial para alinear políticas y acciones entre los diferentes niveles de gobierno, que es a nivel central. Hablamos de la IRDIS, que es la Instancia de Articulación Regional de Desarrollo e Inclusión Social, que son plataformas de coordinación que permiten la sinergia entre entidades locales y regionales, facilitando el intercambio de información y la ejecución de acciones conjuntas. Hablamos del FED, Fondo de Estímulo para el Desempeño. El MIDIS reconoce y premia los logros de los gobiernos regionales en la reducción de brechas sociales, incentivando la implementación de políticas efectivas. Uno de estos logros, haciendo un paréntesis en el punto 3, es de que este año se ha logrado en el Consejo de Estado Regional desarrollado en Huánuco el día 11 de noviembre, se ha logrado que el presidente de la República incremente a 70 millones de soles el fondo o el recurso destinado para el FED para poder promover justamente la premiación o destinar estos recursos a los gobiernos regionales que logren justamente el cumplimiento de la reducción de brechas sociales en sus regiones. En el punto 4 tenemos convenios de gestión. Para ello, el MIDIS establece convenios con entidades del SINADIS, del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, para armonizar acciones y comprometer metas específicas, asegurando que las intervenciones estén alineadas con la política nacional de inclusión social. Acá es importante, haciendo un paréntesis en el punto 4, el tema de poder gestionar o promover convenios a nivel de gobierno local, aprovechando que dentro de Sala tenemos participantes que están laborando en entes del gobierno local y regional, poder promover como iniciativa la generación de convenios con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que le permitan en la ejecución de esta política el cumplimiento conforme a la realidad de su territorio, de su zona. Nosotros desde el MIDIS estamos encantados de poder canalizar estos convenios, poder afianzar y fortalecer las propuestas y que por supuesto ayuden o contribuyan para el cumplimiento de esta política. Cerramos paréntesis. En el punto 5 hablamos del desarrollo de capacidades y es por ello que el MIDIS capacita los recursos humanos en los gobiernos locales y regionales, asegurando que cuenten con las competencias necesarias para implementar los programas sociales de manera efectiva. Es por ello que desde la Dirección de Articulación Territorial, por intermedio de los coordinadores de enlace que se encuentran en cada una de las regiones, vienen trabajando arduamente desde la implementación de esta política para que los gobiernos locales logren su implementación. Ellos salen justamente a brindar esta asistencia técnica a los gobiernos locales, lo cual contribuye enormemente al cumplimiento de esta meta como política nacional. Adelante. Ahora hablamos acerca de las necesidades de articulación. Dentro de las necesidades de articulación de programas sociales con gobiernos regionales, tenemos los programas nacionales del MIDIS, que son 7, sumado a la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias en la cual está el PCA, que son los comedores populares y vaso de leche, pero que pertenece a otra dirección. Tenemos los programas como Cuna Más, Juntos, el programa Guasimicuna, el programa Funcodes, programa Contigo, Pensión 65 y País. Dentro de las necesidades identificadas tenemos aquellas acciones de fortalecimiento a las instancias de articulación regional, y dentro de ello enfocado en los ejes de salud y desarrollo infantil temprano, enfocado en temas de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes, vinculados a la inclusión económica, que fortalecen la calidad de vida de las personas adultas mayores, en este caso dándole mayor prestancia o eh, retornándolos a la actividad social. Hablamos acerca de la salud y educación para personas con discapacidad severa, dándoles visibilidad social. Hablamos acerca de la vigilancia social sobre el trabajo que desarrollan nuestros programas sociales en territorio y hablamos acerca de fortalecer la gestión o, en este caso, la gestión territorial en cada una de las localidades. Dentro de los mecanismos de incentivos, incidencia y estrategias con gobiernos locales que garantizarán, en este caso encontramos como necesidades, el fortalecimiento de unidades orgánicas de los gobiernos regionales o los gobiernos locales,
y establecer y formalizar acuerdos para implementar estrategias y alternativas de solución para múltiples servicios. Adelante. Además de ello, tenemos el funcionamiento de centros infantiles de atención integral y dentro de ello encontramos el acondicionamiento y o mantenimiento de la construcción de locales como necesidad identificada. Hay gobiernos locales que aún no apuestan por el desarrollo infantil temprano mediante el equipamiento a centros infantiles de atención integral y servicios alimentarios del servicio de cuidado diurno, así como los comités de gestión de los servicios de acompañamiento a familias. Como ustedes ya conocen, el programa CUNAMás tiene estas dos intervenciones en campo o en territorio. Además de ello, hablamos acerca de promover mecanismos de interoperabilidad de información de los servicios. Todavía tenemos una brecha o una dificultad o una necesidad identificada en territorio acerca de salud y educación para nuestros miembros educativos, objetivos, perdón. Hablamos de las gestantes, hablamos de niñas y niños y hablamos de adolescentes dentro del programa Juntos. Dentro del programa Guasimicún hablamos de articular con los gobiernos locales para asegurar el servicio alimentario escolar, servicio alimentario y visitas de verificación a las instituciones educativas, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento. Hago un paréntesis en este punto para poder llamar también a aquellos colegas que o aquellos participantes que están trabajando dentro de los gobiernos locales, fomentar el tema de la intervención de los gobiernos locales en los servicios alimentarios mediante eh, el equipamiento de nuestras cocinas en las instituciones educativas. Está como dentro de uno de los objetivos que ya lo habrán visto ustedes anteriormente, dentro del sello municipal, que los gobiernos locales logren implementar o equipar mediante menaje o utensilios a las cocinas, a determinadas instituciones educativas, el área de cocina o almacenes, y sería importante que también el gobierno local se involucre en el cumplimiento de este eje dentro del sello municipal con ello también para brindar una mejor calidad de atención a nuestros estudiantes en donde se brinda este servicio alimentario. Servicios básicos en las instituciones educativas y la promoción de la Ley 31071 para complementar el servicio alimentario escolar. Dentro del programa FUNCODES tenemos como una necesidad identificada el fortalecimiento de las actividades de emprendimientos rurales inclusivos. Fortalece la inserción a mercados locales y regionales principalmente y promueve la formación de servicios de asistencia técnica a través de Yachachi, los famosos programas Yachachi o Hakuwiñay. Adelante. Tenemos el Programa Nacional Pensión 65, que busca articular acciones para la mejora de la atención de usuarios. Dentro de ellos, como necesidades identificadas, está fortalecer la implementación de saberes productivos como una estrategia de intervención que busca y tiene un objetivo muy bonito para aquellos que están involucrados en el trabajo con los adultos mayores desde el CIAM, por ejemplo. Está ligado justamente a tener que darles esa revaluación, ese reconocimiento a todo ese conocimiento ancestral que pueden tener nuestros adultos mayores y hacer ese traslado intergeneracional a a nuestros jóvenes, a nuestros niñas, a nuestros niñas de las instituciones educativas. Fortalecer el desarrollo de visitas domiciliarias a los usuarios y apoyar en jornadas de pago en el Banco de la Nación o mediante una empresa transportadora de valores más conocida como ETB. El programa Contigo, que está vinculado a articular acciones para la mejora de la atención a usuarios, también tiene necesidades identificadas. A nivel de la coordinación con los gobiernos locales, se necesita fortalecer a la SAUMAPED, dentro de ello la participación efectiva de las instancias de articulación local y actividades de sensibilización masiva, fortalecer las OREDIS a nivel de el desarrollo de acciones de sensibilización masiva, eh, las OREDIS a nivel regional, en este caso. Tenemos también la necesidad de fomentar las redes de apoyo entre personas con discapacidad en pobreza extrema y la participación en espacios públicos y brindar facilidades para el registro y creación de usuarios en herramientas digitales. El programa Contigo, por ejemplo, el Sí Contigo, en el cual se encuentran registrados nuestros usuarios. Y un punto importante, y haciendo un paréntesis en este programa, invocar también a a los participantes que están en los gobiernos locales a que año a año se vayan sumando más gobiernos
gobiernos locales a que puedan participar en la estrategia de galardón contigo, por ejemplo, que promueve este programa social y que busca justamente fortalecer el conocimiento del trabajo de nuestros cuidadores principales de las personas con discapacidad, a que puedan ellos tener mayor conocimiento de cómo se debe manejar o cómo se debe dar el cuidado a una persona con discapacidad. Sumado a ello, el tema de la cuota de las personas con discapacidad que se debe dar a nivel de los gobiernos locales y que siempre se ha tenido como una debilidad por parte de los gobiernos locales. Perdón, y también el trabajo que se tiene que dar con el tema del cumplimiento de la cuota de la persona con discapacidad por parte de los gobiernos locales y que año a año no se ha podido lograr el cumplimiento de este marco normativo que está enmarcado justamente en una ley. Adelante, por favor. Por parte del programa País, hablamos acerca de brindar servicios especializados en salud como necesidad identificada, que mediante las plataformas itinerantes de acción social, las PIAs, se busca ampliar cobertura de servicios de salud mediante las plataformas fijas o tambos, implementar proyectos productivos sostenibles, suscribir convenios de salud en este caso, fortalecer la implementación y equipamiento de brigadas comunitarias para emergencias, que es fortalecer el desarrollo de las caravanas multisectoriales. Justamente se busca o se pretende para el año 2026 ampliar la cobertura de este programa social. Ya en la propuesta que está en el Congreso del presupuesto económico para el año fiscal 2026 se está asignando mayores recursos a este programa a fin de poder llegar en territorio a más distritos, a más comunidades, a más regiones. Hablamos también acerca del programa de complementación alimentaria, que es promover mejoras dentro de las necesidades identificadas, dentro de lo que respecta al tema de infraestructura y equipamiento de los centros de atención, principalmente los comedores del PSA. Y hablamos acerca de ollas comunes, que es brindar facilidades para el tránsito de las ollas comunes al programa de complementación alimentaria, es decir, transitar de olla común a comedor popular, como lo podemos ver en la gráfica respectiva, o como centro de atención que es conocido dentro del programa de complementación alimentaria. Adelante. Bien, estimados participantes, esta es la ponencia que hemos tenido preparada para ustedes. Esperamos justamente que esta gestión pública sea efectiva y sea basada justamente en una colaboración, no en la competencia, es decir, que nosotros busquemos siempre el bienestar de nuestros usuarios, de nuestra población, de la ciudadanía, como resultado principal y como objetivo en la cual nosotros podemos determinar que estamos haciendo un trabajo eficaz y eficiente desde el espacio que nos toque estar. Muchas gracias y quisiera estar atento de repente a cualquiera de sus consultas o sus preguntas acerca del tema para poder fortalecer en ese sentido la intervención del día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por esta exposición del día de hoy, bastante interesante en realidad, y nos permite conocer un poco más de lo que se viene trabajando en el MIDI, ¿no? A ver, estimados participantes, tengo una pregunta acá que hicieron en el chat de Prudencio, Prudencio Alfredo. Nos consultaba cuál es la diferencia sustancial entre curso de vida y ciclo de vida. Asimismo, si alguien desea hacer uso del micrófono, por favor levante la mano para darle el permiso. Mientras tanto, vamos con la consulta de Prudencio. Sí, gracias, estimada. La diferencia principalmente está basado en que el ciclo de vida se enfoca en etapas biológicas. Hablamos del nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte como, bueno, comúnmente lo conocemos. Y el curso de vida es un concepto un poco más sustancial, que incluye justamente de etapas básicamente del desarrollo, pero además también considera trayectorias personales acerca de la influencia social, la cultura, la historia y experiencias acumuladas que puede tener la persona a lo largo de su vida hasta llegar al deceso. El ciclo de vida en este caso es algo un poco más general, concreto, y el curso de vida está más enfocado un poco más a la vivencia misma como tal.
Perfecto. Tenemos una manito alzada, voy a darle pase al micro. Lo que sí, por Sí, favor, queridos participantes, como lo he venido repitiendo en otras sesiones, las consultas deben ser relacionadas al tema de la exposición, ¿sí? Para mantener el respeto con sobre todo con el ponente y con nuestros demás compañeros que deseen participar. Vamos a darle el micro a María del Carmen Bardales. ¿Ya tienes el micro activo? María. Buenas noches. buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felicitar María? a nuestro expositor, en realidad muy claro, solamente una apreciación. Si bien es cierto, pues los programas sociales en papel es muy bueno, ¿no? Es muy bueno todo su procedimiento, la intención, los objetivos, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer, creo, en las poblaciones, especialmente las más necesitadas, ¿no? Porque no llega a todos. Lamentablemente todos, y sí, yo sé que también es parte de lo que es el presupuesto, todo, pero tendría que haber otra manera para que puedan beneficiarse más personas, ¿no? Y en el tema del programa contigo, yo recién he enterado también, porque no está muy al tanto, pero su función, qué maravilloso, ¿no? Con esa población que realmente lo necesita, ¿no? Y creo que se debe poner más énfasis ahí, especialmente en las zonas rurales donde el adulto mayor sufre mucha violencia, ¿no? Y está muy vulnerable a todo, ¿no? Con el tema de las lluvias, con el tema de los hijos, ¿no? Que los abandonan y todo eso. Es solamente un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, María del Carmen. Efectivamente, los programas sociales están en constante evaluación y crecimiento por parte de la intervención que tienen a nivel nacional. El programa Contigo, en particular, que lo has mencionado, es un programa relativamente nuevo que se apoya mediante la SOMAPET para su intervención en territorio. Por el momento no hay unidades territoriales en todas las regiones, solamente se tiene en Cajamarca, Lima y La Libertad. Y sin embargo, por la naturaleza misma del programa, tal cual fue concebida como política pública, se apoya, como reitero, en el trabajo que vienen realizando también la SOMAPET por parte de los gobiernos locales. Con el transcurrir del tiempo se ha ido evaluando justamente la necesidad de hacer algunos cambios dentro de los lineamientos. Se está en evaluación un rediseño, una propuesta de rediseño en la cual permita justamente fortalecer el trabajo en territorio de manera un poco más articulada, pero que tampoco no le quite prestancia y visibilidad del programa en las regiones, lo cual permita justamente implementar unidades territoriales, contratar mayor personal y que llegue justamente a aquellas zonas donde todavía no se tiene presencia por parte de nuestros gestores, como en otros programas juntos, por ejemplo, o Cuna Más, con nuestros acompañantes técnicos, ¿no? En territorio básicamente. Perfecto. Justo tengo unas preguntas más en el chat, pero tengo una relacionada al programa contigo. Nos dice Grisel Quispe, ¿Contigo es un programa social que acompaña a los adultos mayores en asuntos legales? No, no es un programa que esté vinculado a tener que atender ese tipo de necesidades. No está dirigido a esos temas en concreto. El programa Contigo como problema público identificado es atender a las personas con discapacidad severa, es asignarles un incentivo monetario no pensionario, en lo cual le permita justamente cubrir algunas necesidades básicas, sobre todo a las personas con discapacidad severa, que son acreditadas mediante el CONADIS, con su carnet de CONADIS, y obviamente para ello tienen que tener su certificado de discapacidad del Ministerio de Salud. Perfecto. Tenemos otra mano levantada de Jorge Mejía. Voy a darle acceso al micro, Jorge. Sí, Ahí buenas está. noches. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha muy bien. Y primero, un gusto estar nuevamente con todos ustedes, todo el equipo organizador de este curso de especialización. Yo soy Jorge Mejía desde Piura. Un saludo para el ponente y saludo para todos los organizadores porque durante todos estos meses nos ha permitido afianzar más nuestros conocimientos porque en mi caso estaban un poco débiles y hoy los he afianzado mucho, mucho más.
Y la pregunta es la siguiente, o a manera de reflexión, ¿no? Como región Piura, nosotros tenemos entre 550,000 jóvenes entre 15 a 29 años. De esta población, hay un 24% que no estudia ni trabaja. Entonces, si bien es cierto que los programas del MIDIS también se enfocan al desarrollo infantil temprano y a mejorar la calidad de vida y en todas sus etapas desde el nacimiento, mi sugerencia es que como programa o como, por ejemplo, yo trabajo en el gobierno regional, pero si bien nosotros hacemos esfuerzos por organizar espacios, organizar eventos en bien de la juventud, pero a veces no contamos con el apoyo logístico. Entonces, yo considero que así como hay el programa de familia, el programa de salud materno-neonatal, o el programa o los otros programas que existen, debería también un programa presupuestal para el tema de juventudes, puesto que cuando se desatiende la juventud, se originan los vicios que hoy tenemos, especialmente la delincuencia, porque desde adolescentes ahora se convierten en delincuentes y caen en muchos males de la sociedad. Entonces yo considero que a través del Ministerio de Economía o el MIDIS, directamente direccionar un programa presupuestal, pero exigirle a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales que elaboren un buen programa de trabajo pues anual, ¿no? Quisiera eso, que de repente sea remitido o esa voz sea escuchada, porque como región Piura nosotros vemos estas cifras estadísticas un poco tristes o muy tristes, y ahora cada día también se observa que la delincuencia o la violencia en los jóvenes ha aumentado. Hubo un jovencito de quinto año que asesinó con un cuchillo a otro jovencito de quinto secundaria en un colegio de Piura. Eso fue hace 3, 4 meses, o 6, 5 meses más o menos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo que la salud mental en los jóvenes, la delincuencia, etcétera, y nosotros tenemos que crear espacios o políticas públicas en bien de la juventud, que vayan directamente a la juventud y obviamente con un presupuesto que venga directamente desde el MEC, porque si se lo asignan en general, son pocos, así como dijo nuestro ponente, son pocos los que trabajan en el desarrollo infantil temprano, o pocos los alcaldes o los gobiernos regionales que le asignan presupuesto, ya sea al desarrollo infantil temprano o a los otros programas de los cursos de vida o de los ciclos de vida, y en la juventud casi tampoco no se le asignan presupuesto. Eso era mi reflexión, estimado, con mucho respeto y siempre agradecido de ustedes por esta capacitación. Buenas noches desde Piura. Muchas gracias al colega de Piura, Jorge Mejía. Muchas gracias por su intervención. Respecto a lo que usted ha mencionado, existe dentro del Estado un sector que atiende a esta población, a los famosos NN, ni estudian ni trabajan. Bueno, así se los había reconocido en algún momento por parte del gobierno, que atiende a esta población. Y es el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Este programa ayuda justamente a esta población objetivo a poder, uno, ser capacitados, se les brinda capacitación o se les brinda asistencia en capacitación de fortalecimiento de sus, identificación de sus principales destrezas, y se les brinda justamente un espacio laboral. Quien le habla en algún momento trabajó en este programa, y justamente fomentábamos cursos de capacitación para fortalecer las capacidades de las personas que no están estudiando por razones económicas, que no pueden insertarse laboralmente. Se los capacitaba, por ejemplo, en gastronomía, se les identificaba si es que ya tenían algún pequeño emprendimiento, por ejemplo, como venta de celulares o arreglo de celulares. Se fortalecía esa destreza que ellos o esa habilidad que ellos tenían, se les brindaba un certificado que avale el conocimiento que ellos adquirían, y se les buscaba espacios o fuentes de empleo en los cuales se les pueda insertar laboralmente. De esta manera, el programa Jóvenes Productivos viene contribuyendo con esta población objetivo. Sumado a ello, quisiera también de repente invitarlo para que ustedes del gobierno regional, en base a la ley orgánica de gobiernos regionales, con la autonomía que también tienen para implementar políticas públicas, puedan, en base a dos criterios. Uno, el tema de iniciativa de propuestas de política pública, y otra en base también a la
apertura que pueda haber por parte de las autoridades, como es el gobernador regional o de quien corresponde, el funcionario que corresponda, implementar ideas de propuestas de políticas públicas. ¿Podrían generar un programa ustedes a nivel regional que atienda a esta población y este objetivo? Justamente lo que usted ha mencionado es el problema público. ¿Y cómo hacemos o qué hacemos nosotros desde el espacio en el que estamos para poder atender a esta población? ¿Cómo nosotros logramos generar una sinergia desde el Estado, hablamos a nivel de gobierno regional o de gobierno local, para poder implementar un programa que esté vinculado a atender a esta población objetivo y le generamos recursos económicos, por más pequeño que fuese, para iniciar como un piloto y poco a poco, en base a los resultados que se van teniendo, yo estoy seguro que se va a poder ir acrecentando. De esa manera, no solamente nos quedamos con haber identificado el problema, sino que contribuimos con una posible solución desde el espacio que nos corresponda. Gracias, estimado Jorge Mejía. Perfecto, bastante claro en realidad la respuesta. Vamos con las dos últimas preguntas del chat. Eh, bueno, Grisel Quispe es la persona que nos hace la pregunta. A ver, disculpen que se me movió la pantalla. No, perdón. Primero vamos con Cecilia Centeno que nos decía si podías hablar un poco más sobre el programa de vaso de leche. Bien, a ver, el programa de vaso de leche es un programa social alimentario, básicamente, que proporciona una ración diaria de alimento, principalmente leche, por eso se le llama programa vaso de leche. Es el primer programa social que tuvo el Estado, ojo, y que está dirigido justamente a personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Su objetivo básicamente de este programa es prevenir carencias nutricionales y mejorar el estado nutricional de la población que llega. Está dirigido a una población de 0 a 6 años, no más, a madres gestantes y lactantes. Y posteriormente ya se ha ido ampliando, digamos, la intervención del programa Vaso de Leche a personas adultas mayores y a otro grupo etario dentro de ellos a niños de 7 a 13 años y también a personas con discapacidad o personas afectadas con tuberculosis. Siempre está destinado justamente en función a los recursos económicos que puedan tener. ¿Cómo puede una persona, un poblador, participar de este programa del vaso de leche? Pues tendría que acercarse, en este caso, a la municipalidad de su territorio, buscar a la gerencia de desarrollo social, a la subgerencia de programas sociales, o como esté contemplado, el área, la unidad o la dirección, dependiendo del organigrama de cada gobierno local, pedir la inscripción, en este caso que se realice en esta municipalidad en su distrito, y además de ello deberá acercarse a la plataforma de atención para entregar todos los documentos que en esta área le requieran. Van a ser evaluados, va a haber una visita de verificación y en función a ello, si tienen los requisitos específicos, van a ingresar justamente al padrón de beneficiarios del programa Vaso de Leche. Perfecto. Tenemos una consulta, comentario de Luisa Pando y nos dice, ¿cómo apoya el Estado a un padre de familia que cuida a su hija con discapacidad y no puede acceder a un trabajo a tiempo completo para procurarle una mejor calidad de vida? Aún teniendo una profesión y estudios de posgrado, pero lamentablemente no tiene experiencia y por eso no puede pertenecer a una institución. Si quizás tienes algún alcance sobre eso. Sí, bueno, básicamente el programa Contigo está dirigido a personas con discapacidad, reitero, con discapacidad severa. Si en este caso no detalla qué tipo de discapacidad es la de la persona a la cual hace la consulta, ¿no? O a la quien se refiere como hija de este padre de familia, pero podría acercarse también a la OMAPET para ver en ese sentido y en esa línea de poder conseguir algún otro beneficio que pueda adquirir para cubrir algunas necesidades básicas. Entiendo que lo que busca, de acuerdo a la consulta, es tener algún recurso económico para poder mejorar su calidad de vida. Acá refiere no puede acceder, dice, a un trabajo a tiempo completo para procurarle una mejor calidad de vida, aún teniendo una profesión o estudios de posgrado. Justamente queda a criterio también de poder tener mayor alcance, mayores datos, si es que es
sobre un caso en particular, podrían de repente facilitarnos la información y de repente se hace una pequeña evaluación si es una persona con discapacidad severa y si todavía no está como este usuario del programa contigo. Por ejemplo, una de las formas en la cual podría el Estado ayudarla es ingresándola como usuario, obviamente con el cumplimiento de sus requisitos y de los lineamientos que rige a este programa, y que eso le va a permitir al padre de familia que reciba un pequeño ingreso que le pueda ayudar justamente a cubrir algunas otras necesidades de la menor. De lo contrario, si no es así, si no es el caso, sugiero que pueda acercarse a la UMAPET de su distrito para poder articular con el gobierno local y buscar justamente algunas oportunidades laborales, teniendo en consideración la discapacidad que presenta su menor hija. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por una exposición tan clara, tan coherente. Con esto damos por finalizada la sesión de hoy. Te agradecemos nuevamente con las palmas virtuales por tu ponencia del día de hoy. Gracias, estimada. Muy gustoso de poder haber brindado estos conocimientos y también la experiencia a a los participantes. Felicitarlos por esa dedicación y ese tiempo que han tenido para poder ser parte de esta sexta edición de este curso de especialización. No hay nada mejor que poder fortalecer nuestros conocimientos. Eso nos abre puertas, definitivamente. Y siempre busquemos hacer un trabajo articulado, no trabajemos de manera aislada, por más pequeña que sea nuestra municipalidad distrital o por más grande que sea nuestro gobierno regional, siempre busquemos trabajar de manera articulada con los demás sectores, con las demás instituciones. Eso fortalece el trabajo que nosotros realizamos y que el único beneficiario va a ser la población. Siempre trabajemos pensando en que la población, nuestros niños, niñas, nuestros adultos mayores, nuestros jóvenes, nuestras personas con discapacidad, merecen tener otra calidad de vida, merecen ser visibilizados para el Estado, merecen tener el acercamiento de nuestros servicios. Y finalmente me despido pues deseándoles que tengan todo el éxito en este curso de especialización, que les permita ampliar también sus oportunidades laborales, que obviamente va a ser así. El MIDIS está gestando una gran puerta mediante este curso de especialización para que puedan los participantes tener mejores oportunidades de seguir creciendo profesionalmente y vivamos con un espíritu solidario y construyamos juntos un país con inclusión social. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú.